a través del sermón titulado La cruz y el sacrificio de Cristo, dediquemos algún tiempo a comprender correctamente el significado de la cruz en la Biblia. Primero, abramos juntos el libro de Oseas, capítulo 4. Echemos un vistazo a la palabra de Dios en Oseas capítulo 4 versículo 6. En el capítulo 4 versículo 6, dice, mi pueblo. Aquí, mi pueblo, indica a todas las personas religiosas de hoy que dicen creer en Dios. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. El conocimiento aquí es el conocimiento que nos salvará. Hay una enseñanza temible que dice, si no adquirimos y retenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento que nos salvará, nuestras almas serán destruidas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A través del sermón de hoy, debemos tener el conocimiento y la comprensión correctos en relación con la cruz y el sacrificio de Cristo, para que podamos dar gloria a Dios. Entre los que visitan la iglesia de Dios, muchos dicen, ¿por qué no veo la cruz en la iglesia de Dios? Han establecido esta ecuación diciendo, la iglesia sin la cruz no es una iglesia. Entonces, podemos preguntarnos, ¿puede la forma de la cruz ser un símbolo del cristianismo? ¿De dónde viene la cruz? ¿Cuál es su origen? Creo que debemos tener el conocimiento y la sabiduría necesarios para la salvación, de modo que podamos entender correctamente el asunto de la cruz. Deberíamos prestar más atención a la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, en lugar de fijarnos en la cruz misma como símbolo representativo. Entonces, ¿qué testifica la Biblia sobre la cruz? ¿De qué época data y cómo se ha transmitido hasta nuestros días? Tomémonos un tiempo para averiguar lo que dice la Biblia sobre este asunto y confirmar también su evolución a lo largo de la historia. En primer lugar, comprendamos la perspectiva de Dios sobre la imagen de la cruz, así como su voluntad, volviendo a Éxodo, capítulo 20. Echemos un vistazo a las enseñanzas de Éxodo en el capítulo 20, versículo 4. En el capítulo 20, versículo 4, dice, no te harás imagen. Aquí, hacer significa cincelar o tallar. En pocas palabras, es una escultura. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. En Éxodo, capítulo 20, Dios escribió su voluntad respecto a los ídolos, símbolos y esculturas como el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. La voluntad de Dios estaba firmemente escrita, no harás ninguna imagen. En el libro de Levítico, capítulo 26, también podemos confirmar los asuntos relacionados con dichas esculturas registrados en la ley. El libro de Levítico, capítulo 26. Veamos el capítulo 26 de Levítico, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Desde los 10 mandamientos y a lo largo de la ley de Moisés, Dios codificó su santo mandato. Entonces,
debemos preguntarnos, aunque las iglesias de hoy erigen la cruz como símbolo religioso para servir a Dios, ¿tiene algo que ver con los asuntos de la ley? Echemos un vistazo a Jeremías capítulo 10 versículo 2. Jeremías capítulo 10 versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En el versículo 5 está escrito, derechos están como palmera, y no hablan, porque no pueden andar. La Biblia en inglés compara su ídolo con un espantapájaros. Es como un espantapájaros. No les temas, no pueden hacer ningún mal ni ningún bien. Dios describió claramente así la cuestión relativa a los ídolos. Hoy en día, muchas iglesias del mundo se enfadan mucho cuando otros plantean un problema con la cruz. Sin embargo, ¿se complacería Dios en la cruz, o en la forma de adorar y venerar la cruz? Dios dijo, no puede hacer ningún mal ni ningún bien. Es como un espantapájaros. No puede caminar. ¿No es algo tallado por hombres así, hecho por las manos de los hombres? ¿Cómo puede una cosa hecha por el hombre hacer algún bien a alguien, o incluso causar algún daño a alguien? Nunca debes tenerle miedo. La Biblia nos guía para que nos demos cuenta de ello. Echemos un vistazo al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15. En el capítulo 27 del Deuteronomio, versículo 15, está escrito: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, es muy detestable a los ojos de Dios, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Dios nos está dando una clara enseñanza para despertarnos al hecho de que las cosas que son fundidas y talladas por manos humanas nunca pueden ser bendecidas, sino que están malditas. Echemos un vistazo al capítulo 2 de Jeremías, versículo 26. Capítulo 2, versículo 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz, y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los tiempos del Nuevo Testamento, podemos confirmar que Dios prohíbe cualquier forma de idolatría, incluso hasta la época del Espíritu Santo. No obstante, muchas personas siguen considerando la cruz como un símbolo de la Iglesia, e incluso como un objeto sagrado. Sin embargo, en la Biblia, ¿cuál es el punto de vista de Dios sobre la cruz? Dios ya había profetizado sobre el asunto de la cruz desde el tiempo de Moisés, durante el éxodo de Egipto. Echemos un vistazo al capítulo 21 de Números. Echemos un vistazo al libro de Números, capítulo 21, versículo 4.
Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Este es un acontecimiento muy importante que ocurrió en el desierto. Cuando los israelitas se dirigían a la tierra de Canaán, aunque la tierra de Canaán no estaba lejos, Dios no los guió por ningún atajo. Más bien, Dios los condujo por una ruta alternativa mucho más larga a través del desierto. Como el viaje a la tierra de Canaán había durado tanto, el pueblo quedó exhausto. Además, Dios los condujo de manera indirecta por un camino lejano, a pesar de que habría sido mucho más fácil cruzarlo de frente. Esta fue la razón por la que la gente se impacientaba por el camino. Por esta causa hablaron contra Dios y contra Moisés. Hablaron en contra del líder y, finalmente, fueron mordidos por serpientes venenosas y llegaron a morir. En aquel tiempo, Dios dijo a Moisés: si quieres salvar al pueblo, haz una serpiente de bronce y ponla en una asta. Dios dio su palabra de que, quien mire a la serpiente de bronce vivirá. Sorprendentemente, cuando los israelitas, que estaban al borde de la muerte, al ser mordidos por las serpientes venenosas, creyeron en la palabra de Dios y miraron a la serpiente de bronce, pudieron recibir la gracia de Dios y fueron curados de los efectos del veneno. Así que, a partir de ese momento, la gente pensó: la serpiente de bronce nos salvó. Si nos fijamos en la serpiente de bronce, seremos capaces de sobrevivir a cualquier enfermedad. Quien mire a la serpiente de bronce podrá vivir. Los insensatos israelitas siguieron adorando a la serpiente de bronce durante más de 800 años, pensando: cuando nuestros antepasados miraban hacia arriba, todos vivían. La serpiente no es una criatura ordinaria. Todos, pensemos en esto. ¿Salió algún poder mágico de la propia serpiente de bronce y salvó al pueblo? ¿O se debió al poder de la palabra de Dios, cuando dijo: cualquiera puede mirarla y vivir? No creían ser capaces de vivir gracias al poder de la palabra de Dios. Más bien, adoraban y veneraban a la serpiente de bronce, diciendo: cuando miramos a la serpiente de bronce, sorprendentemente, vivimos. En la Biblia fue registrado que la serpiente de bronce se consideraba sagrada y fue venerada durante más de 800 años, desde la época de Moisés hasta la del rey Ezequías. Confirmémoslo yendo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Echemos un vistazo a 2 Reyes capítulo 18 versículo 1. En el capítulo 18 versículo 1, dice: en el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, que
¿qué fue lo que hizo? Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Hasta entonces, los israelitas habían seguido adorando la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Sin embargo, cuando el rey Ezequías destruyó los ídolos, se produjo una gran reforma religiosa en Judá. Lo que le salvó aquel día fue la promesa de Dios cuando dijo: cualquiera que la mire vivirá. La serpiente de bronce en sí no tenía ningún poder. Cuando el rey Ezequías llevó a cabo la gran reforma, eliminó todos los ídolos de entre el pueblo de Dios. Aunque los israelitas habían adorado a la serpiente de bronce durante más de 800 años, ya que era un ídolo, destruyó también la serpiente de bronce. Cuando hizo esto, Dios se sintió muy complacido con él. Continuemos con el versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Cuáles eran algunos de los mandamientos? Había un mandamiento: no adorarás ídolos. El rey Ezequías cumplió el segundo mandamiento que decía: no harás imágenes ni tallarás imágenes en forma de nada. Versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Dios le bendijo y le hizo triunfar en todo lo que hizo. Está escrito: estaba con él y nunca le abandonó. Por lo tanto, el asunto de la serpiente de bronce está estrechamente relacionado con el asunto de la cruz. En el Nuevo Testamento, Jesús también mencionó y enseñó sobre la serpiente de bronce que hizo Moisés. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Veamos esta enseñanza en Juan capítulo 3 versículo 14. El libro de Juan capítulo 3 versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no es la serpiente de bronce la misma que levantó Moisés en el desierto? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué debe hacerse con Jesús? Es necesario que sea levantado. Significa que debe ser levantado en la cruz. Este versículo establece una comparación entre la serpiente de bronce que levantó Moisés y la cruz por la que fue levantado Jesús. Jesucristo explicó cómo sería crucificado en la cruz, haciendo referencia al acontecimiento que ocurrió hace 3500 años. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta época están ocurriendo las mismas cosas que en el tiempo de Moisés, hace 3500 años. La gente se recuerda a sí misma la crucifixión de Jesús, haciendo cosas como hacer una cruz de oro y colgarla en el espejo retrovisor de su coche, colgarla en las paredes de sus casas, hacerla un broche, llevarla como anillo, e incluso ponérsela al cuello como collar. Hermanos y hermanas, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, no fue porque la serpiente de bronce en sí tuviera poderes mágicos. Era solo un trozo de bronce. No entendían que la palabra de Dios, todo el que la mire vivirá, era lo que realmente lo salvaba. Pensaron erróneamente que la serpiente de bronce era sagrada y tenía poderes místicos, por lo que la adoraron y le ofrecieron incienso. No entendían quién era la verdadera fuente de su salvación. Jesús comparó su crucifixión en la cruz con el incidente de la serpiente de bronce. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo debe ser levantado? En la cruz. Mucha gente hoy cree que de la cruz salen algunos poderes místicos.
Es irónico ver en las películas que siempre que intentan expulsar al diablo, levantan una cruz. Sin embargo, esto en realidad hace que el diablo venga a la persona. La gente se inventa su propio contenido ficticio cuando hace películas. Hermanos y hermanas, ¿qué es más importante, Jesús o la cruz? ¿El poder que nos concede la salvación procede de la autoridad de Jesús o de la cruz? Vino de Jesús. Sin embargo, hoy en día muchos cristianos consideran que la cruz es sagrada y la veneran con la excusa de que representa a Jesús. Al igual que los israelitas adoraron la serpiente de bronce como algo sagrado durante 800 años, hoy en día muchos cristianos veneran y adoran la cruz. En la época del rey Ezequías, Dios bendijo al rey Ezequías que rompió la serpiente de bronce, y a partir de ese momento, permitió que todo lo que hiciera tuviera éxito. ¿No significa esto que recibió muchas bendiciones de Dios? Jesús hizo una comparación entre la serpiente de bronce y la cruz, así que, ¿no sería más agradable a Dios destruir la cruz de la misma manera en que fue destruida la serpiente de bronce? Según todas las palabras en el capítulo 10 de Jeremías, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, está escrito: no puede hacer ningún daño ni ningún bien. No le tengas miedo. No es más que un objeto. Lo importante es si contiene o no las promesas de Dios. Dios no hizo ninguna promesa ni dio un significado especial a los ídolos. Entonces, ¿por qué hay tantas cruces en las iglesias de hoy? Ellos insisten, puesto que Jesucristo fue crucificado en la cruz, ponemos la cruz en memoria de la santa sangre que derramó en la cruz. ¿Ustedes conocen el significado de la palabra trauma? Cuando sufrimos algún tipo de accidente que nos causa una lesión física o psicológica, ¿no se considera esto un trauma? Supongamos que ha perdido a un ser querido en un accidente de coche, o de cualquier otro tipo. Desde ese momento, ¿le gustaría poner en su casa la imagen o una réplica del coche, o cualquier otro objeto que acabó con la vida de su ser querido? Solo con mirarlo recordaría el terrible incidente. Por lo tanto, es natural evitar querer ver tales cosas. Sin embargo, las iglesias de hoy son culpables de cometer este acto al poner la cruz, que causó la muerte de Jesús en la pared de la iglesia. ¿Y el origen de la cruz? ¿Existió la cruz solo después de que Jesús fuera crucificado, o ya existía antes? Históricamente, podemos datar el origen del uso de la cruz como símbolo religioso en la época del antiguo imperio babilónico. En otras palabras, podemos confirmar que la adoración de la cruz se transmitió del paganismo a Egipto y se utilizó en el paganismo incluso antes del 1400 a.C. Algún tiempo después, pasó a Roma. Fue entonces, durante la época del Imperio Romano, cuando se desarrolló y utilizó como herramienta para la ejecución de criminales. No tiene ningún sentido que las iglesias consideren y veneren un instrumento de ejecución como símbolo sagrado de la fe religiosa. Dios dijo, no pueden hacer daño ni puede hacer ningún bien. No les tengas miedo, destrúyelos todos. Dios dijo, los que lo hacen en secreto son todos detestables. Si es detestable incluso cuando se establece en secreto, ¿cómo debe enfurecerse Dios al ver que la gente lo establece públicamente? Sin embargo, esta es una práctica común entre todas las iglesias de hoy. Hoy, debemos recordar y grabar las palabras de Dios: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Debemos reconocer correctamente las cuestiones acerca de los ídolos para poder dar gloria a Dios.
También ponen excusas, diciendo, si no fuera por la cruz, Jesús no habría derramado su sangre. Así pues, ¿no debería ser la cruz un símbolo muy sagrado? Ponen excusas como esta. Es muy triste escuchar una historia así. Si fuera por la cruz que Jesucristo derramó su preciosa sangre, y Judas Iscariote, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata para que lo crucificaran, racionalizarían que la misma persona que causó la muerte de Jesús sea considerada santa y venerada hoy en día. ¿Y Pilatos, el gobernador romano, no fue el quien condenó a Jesús a ser crucificado? Puesto que también contribuyó al sacrificio de la preciosa sangre de Jesucristo en la cruz, ¿debemos adorarle y servirle? Hay muchas iglesias hoy en día que ponen tales excusas mientras adoran la cruz. Sin embargo, cuando echamos un vistazo a los libros de Éxodo, Levítico, Jeremías y Deuteronomio, podemos ver que la cruz nunca puede ser un símbolo de nuestra fe religiosa ni un objeto de culto. Solo la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz nos conduce al camino de la salvación. La cruz en sí no desempeña ningún papel para llevarnos a la salvación. La serpiente de bronce misma tampoco salvó a los israelitas. ¿Y si Dios no hubiera dicho, todo el que la mire vivirá? Y si, en lugar de eso, Moisés hubiera hecho su propio plan, encontrado un poste y colocado en él una serpiente de bronce, y luego hubiera dicho al pueblo, mirad, ¿cree que los israelitas se habrían salvado? Nunca. Nunca podrían haberse salvado de esa manera. Por lo tanto, reflexionando sobre todos estos principios y enseñanzas bíblicas, es un error considerar y servir a la cruz como un símbolo sagrado, como hacen las iglesias hoy en día. ¿No es algo que no debería ocurrir nunca? La cruz no era más que un instrumento de ejecución romano que dio muerte a Jesús. Además, Jesús no fue el único que murió en una cruz. Los ladrones de ambos lados de Jesús también fueron colgados en una cruz, y los criminales romanos también fueron colgados en una cruz. Es una excusa, completamente absurda decir, cuando miro la cruz, pienso en Jesús. La cruz en sí misma nunca ha sido un instrumento para la salvación de la humanidad. Solo la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz nos conduce a la salvación. Confirmémoslo en el libro de Efesios capítulo 1. Echemos un vistazo a Efesios capítulo 1 versículo 7. En el capítulo 1 versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Leamos primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. En el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tanto Efesios, capítulo 1, como Primera de Pedro, capítulo 1, nos dan la misma enseñanza. Además, no hay ningún registro en toda la historia del cristianismo de que los santos de la iglesia primitiva adoraran la cruz. Sin embargo, hacia el año 431 después de Cristo, se tiene noticia de que la cruz se erigía en lugares como capillas y pequeñas salas de oración. En otras palabras, esto es una prueba absoluta de que nunca nadie utilizó la cruz como símbolo de la iglesia. Durante el tiempo en que vivían los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva, que creían en Jesús.
Todo esto comenzó a suceder alrededor del año 431 después de Cristo. Fue uno de los acontecimientos notables que se produjeron entre los siglos 4 y 5, cuando la verdad de Dios empezó a desaparecer por completo. El cristianismo comenzó a aceptar los diversos tipos de costumbres paganas. Cambiaron la fiesta romana, las Saturnales, por el cumpleaños de Jesús. Y otras costumbres paganas, como la cruz, empezaron a migrar una por una del paganismo al cristianismo, como si cambiaran de ropa. Aunque vestían ropas de oveja con la que aparentaban creer en Jesús, en su interior estaban llenos de adoración por un Dios completamente diferente, el Dios Sol. Fue entonces cuando surgió la reverencia a la cruz. Por eso en Oseas, capítulo 4 está escrito: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, todos aquellos que no tengan conocimiento serán destruidos. Adorar la cruz es un acto de idolatría. Algunos pensarán, ¿es realmente un problema tener un ídolo pequeño? ¿Se consideraría idolatría o no? Según las enseñanzas de la Biblia, está escrito que todas esas personas serán maldecidas. Grabemos hoy profundamente en nuestros corazones estas palabras de verdad, para que podamos entrar plenamente en el reino eterno de los cielos, al que nos conducen el Padre y la Madre. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.